a nuestra clase semanal de Musar en www.koltuvsefarad.com. Hoy con la virtud de la diligencia, la virtud de la zerizut, hacer las cosas cuando podemos hacerlas y no en el último momento. Ok. ¿Quedan preguntas de la semana anterior? Ok, si no hay preguntas, entonces entramos directamente en materia. La novena virtud que presenta el Sefer Hashbon HaNefesh es la virtud de la diligencia, zerizut. Lezares significa acelerar. Y el mantra, el slogan, describe muy bien qué es lo que se está buscando aquí. Hamtzi lecha esek tamid. Inventa para ti siempre una ocupación, es decir, siempre busca algo que hacer. Letovat atzmecha, ya sea para bien propio, o letovat havereja, o para bien de alguien más. Velo tichle rega mechayeja levatala, y no pases un momento de tu vida en vano. Okay, entonces buscar siempre estar ocupado. Ese es el mantra de el slogan, el mantra, el principio fundamental de la virtud de la diligencia. Estar siempre ocupado. Y comienza entonces el numeral 93 de el Hashbon HaNefesh. Hanefesh habehemit, la facultad animal, daila bemaalach hachalomot, se contenta con el pasaje de los sueños. Esto nos revierte a un par de clases anteriores donde habíamos aprendido sobre donde el Hashbon HaNefesh habla del flujo de conciencia. Nosotros en nuestra vida consciente y aún más en cuando estamos inconscientes, cuando estamos dormidos, simplemente pasamos de una idea a otra, ¿sí? Brincando de una idea a otra, lo que los compañeros budistas llaman la mente simio, la mente mono. Entonces pasamos de una idea a otra, aparece una idea, la seguimos hasta que nos distraemos y seguimos otra cosa. Y nos dice el Hashbon HaNefesh, el alma animal, la facultad animal está contenta con esta situación. O harrayonot shela, o con sus propias ideas. Ve'einena katza behayei batala leolam, y no se motiva propiamente para algo, jamás. Vechol ta'aluchot peuloteja ותענועותיך אינן אלא על פי הכרח הרוחות כנ"ל. La motivación de la facultad animal proviene de afuera. Todos los movimientos y todas las acciones y todos los procesos de la facultad animal solo suceden por necesidad de las pulsiones externas, como aprendimos en el segundo numeral de este libro. Ajen, por el contrario, Hanefesh hamaskelet, la facultad racional, Af al pi shehu asuka lehagi mahalach harayonot tamid, a pesar de estar siempre ocupada en el flujo de la información, en el proceso de la información,
בכדי לצייר מהן מחשבות כנ"ל, para poder a partir de este flujo de información crear pensamientos. מכל מקום היא קצה בעסק הזה במהרה. La facultad racional se aburre rápidamente de este proceso. ¿Ustedes cuándo han visto, Javerim, un perro aburrido? Un gato aburrido. No. Los animales se contentan con el flujo de la experiencia. Los seres humanos somos los que nos aburrimos. Y no es porque nos aburramos en nuestra facultad animal, por decirlo así, nos aburrimos en nuestra facultad racional. Eventualmente es esta la que dice, qué pereza. ומתגעגעת לחזור להתעורר באיזה עיון o מלאכה. Y es la facultad racional la que extraña volver y ocuparse en algo, ya sea algo mental, un yun, o una melajá, o una acción. Una acción creativa. Hasta que gasta su energía en esto. Y luego puede entonces descansar en el flujo informativo normal. O sea, volvemos a la mente mono. Entonces, la facultad racional se aburre, busca una ocupación y luego cuando se cansa vuelve entonces al estado vegetativo. ואומנם גם אותו העיון המלאכה שהיא טורחת בהן צריכים ליתן לה שכר עמלה. Pero ya sea este razonar o esta melajá o esta ocupación en la que se ocupa la facultad racional, deben proporcionarle algún tipo de beneficio. Dehainu oneg vehana'a, ya sea placer o disfrute, o al kol panim shmira mitza'ar vehefsed, o prevenir dolor o pérdida. Cuando nosotros entramos al mundo de las motivaciones, entonces estamos hablando ya de la facultad racional. La facultad racional entonces busca prevenir el dolor o aumentar su placer. Preguntas. No. Numeral 94. Vehine nitba'er le'el, y ya estudiamos anteriormente, sheyesh minei hanaot shel yetzer hara o minei oneg shel yetzer tov. Que hay placeres que satisfacen al yetzer hara y hay placeres que satisfacen al yetzer hatov. El Yetzer Hatov busca cierto tipo de placeres, el Yetzer Hara busca cierto tipo de placeres. Dehainu behemi vesichli. El Yetzer Hatov busca placeres intelectuales, mientras que el Yetzer Hara, la mala inclinación, busca placeres animales. Ela shehiev adam la'avod et kono bishnei yetzerav. Y esto es de nuevo, esta idea
revolucionaria y radical que está en el judaísmo, de que yo debo servir a Dios con ambos Yetzerot. No hay aquí un dualismo radical de decir soy cuerpo por un lado, soy alma por el otro, el cuerpo es malo, el cuerpo es sucio, el cuerpo es mientras que el alma es pura, el alma es positiva, y por lo tanto yo solo debo servir a Dios con mi alma, mientras que el cuerpo debe ser ignorado, castigado, suprimido. No, déjenme se lo repito porque es una frase que merece ser subrayada. Ela shehayav adam la'avod et kono bishnei yetzerav. Una persona está obligada a servir a su creador con ambas inclinaciones. Nosotros no, en el judaísmo no se nos pide ser cuerpo glorioso o almas desprendidas del mundo. O sea, el Yetzer Hará tiene sus complicaciones. El Yetzer Hará es tremendamente es una tremenda fuente de distracción, pero eso no significa que no haya formas en que el Yetzer Hará pueda servir a Dios. ¿Cómo puede servirse a Dios con el Yetzer Hará? Fácil. Uriel, ¿qué es lo que te lleva a ti a comer? ¿Y qué es el hambre? Hablando en esta psicología judaica, el hambre es parte del Yetzer Hará. La libido es parte del Yetzer Hará. Ahora, yo puedo darle rienda suelta a mi... ¿quién dijo que es malo tener hambre? Yetzer Hará no es o sea, a pesar de que nosotros lo traducimos como la mala inclinación, no es la mala inclinación. Eso es dualismo cristiano. Yo como animal tengo ciertos deseos. ¿Ok? Yo esos deseos los puedo cumplir o los puedo satisfacer de una manera que honra a mi creador o de una manera que no honra a mi creador. En ambos casos yo estoy satisfaciendo al Yetzer Hará. Pero en un caso yo estoy modificando, estoy de cierto modo sublimando, estoy elevando el Yetzer Hará a través del Yetzer Hatov para cumplir la voluntad de Dios. Entonces volvamos al ejemplo del hambre. El hambre no es mala. El hambre es un dado, es un datum. Nosotros somos animales, nuestra constitución física, ¿cierto? Nosotros gastamos energía. Existir gasta energía, perdemos ATPs, perdemos nutrientes, perdemos agua. Cuando perdemos demasiados nutrientes, el cerebro dice, oiga, parcerín, necesita comer, vamos a comer, entra el hambre. Y eso es un proceso completamente biológico y físico. Yo puedo satisfacer esa hambre comiéndome todo lo que encuentro por enfrente, sea marrano, sea mío, sea no mío, sea ajeno, ¿ok? Eventualmente eso satisface mi hambre.
pero eso me va a transformar A en un glotón y B posiblemente en un antisocial. Si yo, es cierto, cada vez que me da hambre, yo voy y robo o voy ¿sí me explico? Mientras que si yo reacciono a mi hambre, que es parte de mi facultad de animales, proceso biológico, y digo, bueno, vamos a comer esto es lo que me está permitido, vamos a hacer una verajá antes, ¿cierto? Voy a comer, voy a cuidarme de que lo que yo coma sea nutritivo, sea correcto, sea ético, sea kasher. Y en ese caso entonces estoy elevando una pulsión meramente biológica y estoy cumpliendo la voluntad de mi creador. El judaísmo jamás, y esto lo venimos diciendo desde el principio, Uriel, por favor, estos videos están desde el comienzo, ponte al día desde el comienzo. El judaísmo jamás ha dicho que hay que acabar con el Yetzer Hará. Esto de eliminar el deseo es, por un lado, es ascetismo. Es las dos grandes tradiciones que tratan de eliminar culturalmente hay tres estrategias. Está la estrategia cristiana. La estrategia cristiana es decir, todo deseo corporal es malo y yo por lo tanto debo reprimirlo porque el cuerpo es negativo. Y si puedo, debo castigar al cuerpo, debo suprimir el cuerpo. Esto es el ascetismo, que tiene una vena muy fuerte en el cristianismo, una vena relativamente fuerte en el islam, una vena relativamente fuerte en el hinduismo, no tan fuerte en el judaísmo. ¿Okay? La fuente de acabar con la fuente del deseo, que es el cuerpo. El budismo es ligeramente más sofisticado que eso. El budismo dice, yo no puedo acabar con el cuerpo. Los budistas no creen en el alma. Los budistas, la mayoría de los budistas ni siquiera son teístas, no creen en Dios. Pues acabar con el cuerpo pues es suicidio, es contraproducente. Yo lo que debo acabar es con el deseo. ¿Y cómo hago esto? A través de meditación, dándome cuenta de que todo deseo es transitorio. Lo que en Pali, en sánscrito, se llama anicca. También esto pasará. Esto tiene una versión judía que es Gamze Ya'avor. Supuestamente eso es lo que estaba escrito en el anillo del rey Salomón. Esto era lo que lo hacía el más sabio de los hombres. Tenía un anillo que decía Gamze Ya'avor. También esto pasará. Todo lo bueno también pasará, todo lo malo también pasará. Todo es transitorio. Esa es la estrategia budista. La estrategia judía es diferente. La estrategia judía no dice que el deseo es una fuente de sufrimiento. El deseo es un dado. El deseo es parte de la vida. Yo, como ser biológico, voy a tener necesidades de comida, de compañía, de sexo, de toda una serie de necesidades. Y me gustó la palabra que utilizaste. El propósito de la Torah, uno de los propósitos de la Torah, es canalizar estos deseos, canalizar estas necesidades físicas y no negarlas, ni suprimirlas, sino darles su contexto, darles un espacio, darles un contexto donde en vez de alejarme de una mayor conciencia de mí y de mi creador,
me ayudan a tener más conciencia. Entonces, cuando yo satisfago mi hambre con algo que es kasher, con algo que es éticamente producido, con algo que es saludable, y encima de eso, antes de comérmelo, porque para yo poder entonces comer tengo que haber pensado mucho, simplemente no es salir y comerme la primera cosa que encuentro, y antes de comer eso yo digo una verajá. ¿Qué estoy haciendo? Este acto de comer, que es un acto netamente biológico, se convierte en un acto de servicio a Dios, en un acto de reconocimiento a Dios, en un acto de gratitud a Dios. Es santificar lo común. Ese es el propósito del judaísmo. Es santificar lo común. La Hasidut, la Kabbalah, tiene una metáfora muy linda, que yo la veo como una metáfora. Hay cierta gente que se lo toma en serio como una descripción espiritual. Para mí es una metáfora muy linda de esto que acabo de hablar. El Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, decía que toda cosa, todo ser, todo objeto contiene chispas primordiales. Cuando el universo fue creado, de acuerdo al Ari, no es que yo comparta esto, diga que la Torah comparte esta teología, este es exclusivamente lo que piensa el Ari, hubo un cataclismo que encerró chispas de divinidad en cada objeto, en cada parte de la creación. Y que nuestra labor como judíos es elevar, es liberar estas chispas de santidad y devolvérselas a Dios. Entonces todo es santificable. La comida es santificable. La bebida es santificable. El sexo es santificable. Vivir en el mundo es santificable. El dinero es santificable. Todas aquellas cosas que son una potencial distracción tienen también potencial de acercarnos a Dios. Es decir, no hay algo que sea natural o esencial o esencialmente malo, sino todo es bueno o malo, depende cómo se use o depende cómo yo me aproxime a él. Ok, Uriel. Ok, לפיכך צריך הוא לוותר גם כן מקצת פנאי מימי חייו. Es necesario que la facultad racional ceda o renuncie a un poco de su tiempo libre para cumplir este servicio con las dos inclinaciones. ¿A qué me refiero? בכדי לאמץ את נפשו הבהמית לעבודת הבורא כנ"ל. Animar a la facultad animal requiere esfuerzo y requiere tiempo. אבל מכל מקום צריך לשום כל עיקר מגמותיה להתעלס בתענוגי הנשמה העליונה כנ"ל. Todos modos debe dedicar la mayor parte de sus esfuerzos
alcanzar los placeres intelectuales, los placeres los placeres racionales del alma superior, como la llama él. Ulihiot mishtalemet vejolechet bajen miyom leyom, y debe completarse en ellos y crecer en ellos día a día. Shalia deikach, porque a través de esto, nikraim yemei hayecha haim enoshiim, porque a través de estos placeres intelectuales es que yo puedo llamar a mi vida una vida humana. O sea, si yo simplemente como, voy al baño, tengo relaciones sexuales, esa vida, o sea, carece de un componente humano. O sea, esa vida no tiene algo que la diferencie de un animal. En un contexto judío, ¿qué es lo que nosotros añadimos? Actos de contemplación, actos de altruismo, servicio a Dios, servicio a los demás. Pero pues también al final del día tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que dormir, tenemos que tener relaciones sexuales. Y hay formas de hacer esto de manera correcta. Lo gen hareshaim, y no de esta manera los malvados. Sheme'avdin et helkam b'haim hayekarim halalu. Un momentico, miro mi copio un poquito. Sheme'avdin et helkam b'haim hayekarim halalu. Así que pierden, los malvados gastan la parte de su vida, de su vida preciosa. El ametim vejolhim umitgalgelim bekof, sino que es como si estuvieran muertos y continúan y parecen simplemente simios. ¿Qué alcanzaron en la vida? ¿Qué cosa especialmente humana hicieron? Pregunta Juan Carlos una excelente pregunta. ¿Cómo santificamos todo? ¿Cómo santificamos todo? Las verajot ayudan, y en efecto hay verajot para toda una serie de fenómenos, de acciones, de experiencias. Pero no se limita simplemente a las verajot. Al fin y al cabo, las verajot, y esto puede sorprender a muchos, son un invento rabínico. Las verajot son un invento rabínico. Y si quieren ver la fuente de esto, están los cañonazos talmúdicos en los que acabamos de publicar en YouTube. Entonces vayan al canal de YouTube, busquen cañonazos talmúdicos y hay una que se llama pidiendo aprobación de Dios. Creo que es Verajot 36A o B. Y ahí está la raíz de esa discusión. Pero no es solamente Verajot, sino, por ejemplo, las leyes de Kashrut. O sea, la verajá es un buen detalle, es un bonito detalle antes de meterme yo lo que me vaya a comer en la boca. Pero la existencia de las leyes de Kashrut ya son un nivel de santificación. ¿Por qué? Porque me enseñan, o sea, la enseñanza de las leyes de Kashrut es que yo no soy dueño de todo. Yo no soy el Pantocrátor, yo no soy Adán, y esto es muy bonito de la narrativa de la narrativa de Génesis, la historia del comienzo de la humanidad. Hay dos narrativas. Esto es lo que llamaba el rabino
Soloveitchik, Adán 1 y Adán 2. Un excelente libro que se llama El hombre solitario de la fe, The Lonely Man of Faith. Ha sido traducido al español por el rabino Eliyahu Birenbaum, de fama internacional por Shabbat Israel. Se consigue con facilidad en el internet. La traducción es bastante aceptable. Y se nos habla de hay dos instancias en las que Dios crea al hombre. La una está en el primer capítulo del Génesis, la otra está en el tercer capítulo del Génesis. Cuando Dios crea al ser humano, Ha-Adam, en el primer capítulo del Génesis, ¿cuál es la instrucción que le dice? Pru urvu milu et haaretz vekifshuha. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Esa es parte de nuestra función como humanos. Y es indudable que este primer Adán está haciendo una labor excelente. No hay continente sobre la tierra donde no hayamos puesto el pie. Hemos puesto el pie en la luna, hemos mandado nuestros malachim, nuestros ángeles artificiales a Plutón, a los confines de la galaxia. Dios quiera, en nuestra propia vida estaremos viendo el ser humano aterrizando en Marte. Venus la veo más complicada, pero Marte es bien lograble. ¿Cuál es el problema de Adán 1? Adán 1 no tiene límites. Adán 1 es el hombre del progreso, es el hombre dominador, es de cierto modo el hombre que cree que es el dueño de todo esto. Y a punta de Adán 1 estamos a punto de destruir el planeta. En el tercer capítulo del Génesis, ¿qué es lo que Dios le dice? ¿Cuál es la función de Adán en el tercer capítulo del Génesis? Dice, y Dios puso a Adán en el jardín para trabajarlo y para cuidarlo. Leovdah ul shomrah. Y este es un ser humano muy diferente. Este es el ser humano que tiene, de cierto modo, que limitarse para poder encontrar a Dios. No que el primero tampoco pueda encontrar a Dios. O sea, de cierto modo, cuando los seres humanos empujamos hacia las estrellas y nos montamos en un cohete, eso tiene kedushá, eso tiene un nivel de santidad. Estamos cumpliendo nuestra función, pero esa no es nuestra única función. Entonces, cuando yo miro las leyes de Kashrut, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? O sea, sin entrar en detalles místicos de que este animal tiene estas características o estas otras, lo primero que cuando yo cumplo kasher es, yo no me puedo meter todo lo que yo quiera en la boca. Hay muchas cosas que yo no puedo comer. Eso ya en sí es un acto de santificación, porque me fuerza a pensar, a tener conciencia. Lo mismo las normas de conducta sexual en el judaísmo. Hay gente con la que yo puedo tener relaciones sexuales, hay gente con la que yo no puedo tener relaciones sexuales. Esto está limitado por ley, por reciprocidad, y incluso con aquellas personas con las que puedo tener relaciones sexuales, no puedo tener relaciones sexuales todo el tiempo. Ahí vienen las reglas de Tohorat HaMishpachá, de pureza familiar. Entonces, todas esas reglas me fuerzan a mí a estar constantemente pensando en el propósito superior
de mis funciones biológicas. A eso es a lo que yo llamo santificar. Y eso en el lenguaje rabínico tiene una palabra que es kavaná. Vivir con kavaná. Kavaná significa intención. Vivir con sentido, con intención, con dirección. Si yo vivo como un animalito, ¿cierto? Como dice el Gran Combo de Puerto Rico, yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo y no hago más nada, ¿cierto? Y paso de una función biológica a la otra, entonces yo estoy viviendo sin intencionalidad. De cierto modo estoy viviendo en autopiloto, piloto automático. Pero cuando yo tengo toda esta serie de restricciones que me invitan o que me fuerzan a tener una intencionalidad, un propósito en mi vida, restricciones, ahora sí, ahora no, más tarde, hoy es Shabbat, ahí es que yo verdaderamente gano mi humanidad. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo automáticamente, sino que estoy viviendo una vida pensante, llena de sentido. El libro, Juan Carlos, se llama El hombre solitario de fe. En inglés, The Lonely Man of Faith, del rabino Joseph Dov Ber Soloveitchik. Lo más selecto del existencialismo ortodoxo. Preguntas. Moishe, para el Heshbon HaNefesh, una persona que solo atiende a sus necesidades biológicas está malgastando su vida. Puede que para ellos esta vida pues tenga mucho sentido y sea muy deliciosa y sea muy sabrosa y tucutú y ajá, pero o sea, es un juicio de valor. Es un juicio de valor. Pero es un juicio de valor común a la inmensa mayoría de las religiones y a la inmensa mayoría de los sistemas filosóficos. ¿Ok? Hay una verajá específica para tener sexo, no en la Torah. No en la Torah, hay kavanot que han sido escritas hay una del Besht, hay otra del Ben Ishai, oraciones para el hombre, oraciones para la mujer, o sea que son costumbres, pero no son obligatorias, o sea son kavanot. Esa es una costumbre, o sea, kavana, ¿qué es una kavana? Una kavana es algo que me ayuda a mí a enfocarme. Ahora, hay una restricción halágica de que yo no me puedo inventar una verajá, o sea, yo no me puedo inventar verajot. Yo no puedo decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha-chocolate para el chocolate. Pero es que a mí me encanta el chocolate, es que el chocolate es lo mejor, el chocolate merece su propia verajá. Tenemos una restricción, nosotros no podemos añadir a las verajot que escribieron los rabinos. Pero ahora, ¿qué es una verajá técnicamente de acuerdo a los rabinos? Cualquier cosa que comience Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Pero yo no necesito emular ese lenguaje
Yo puedo decir y razón, hay poesías hermosas, eh, 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 poesías hermosas de que nos ayudan a concentrarme, por ejemplo, o sea, y en esto posiblemente las dos épocas más floridas son España, Sefarad, una poesía litúrgica hermosa, Yehuda Alevi, Ibn Ezra, Moshe Ibn Ezra, hermosísima, una poesía litúrgica hermosa. El mismo Adon Olam, eso proviene de esa tradición sefaradí clásica, el Lejado Di. ¿Ok? Y la otra es en la época hasídica unas cabanot de una profundidad y una intuición verdaderamente sorprendente. Entonces, o sea, nosotros podemos inventar nuestras propias oraciones. Esa es una de las cosas, yo creo, que especialmente aquellas personas, bueno, no, es algo a lo que el judaísmo en general es medio alérgico, pero no hay motivos por qué. O sea, el Adon Olam no fue revelado en el monte Sinai. El Adon Olam fue escrito en el siglo XV, si mal no estoy. Lejado Di es del siglo XVI. Es posible crear poesía y es posible crear bendiciones profundamente significativas que luego pasan a ser parte de la liturgia, el Kadish. Javerim, hay una razón por la cual el Kadish no está en hebreo, y es porque el Kadish es bastante más tardío que cualquier otra cosa rabínica. Era cuando la gente hablaba en arameo y ya habían perdido el hebreo. ¿Ok? Entonces hay posibilidad de renovación y de innovación litúrgica. Y nunca tengan miedo a crear sus propias bendiciones, sus propias kavanot. Si quieren estar dentro de los límites tradicionales, pues absténganse de usar la fórmula Baruch Ata Hashem. Pero pues de resto tenemos bastante cancha para poder hacerlo. ¿Ok? Ariel, ¿podemos considerar las palabras santificado y sagrado con el mismo significado? Ambas son malas traducciones de Kedusha. O sea, Javier, hay una cosa que nosotros tenemos que admitir y aceptar, pero no resignarnos a ello. Es nuestro campo semántico del castellano, es decir, los significados de las palabras en el idioma español dependen culturalmente de una cultura que no es judía. Entonces, cualquier cosa que nosotros expresemos en español, eso no significa que no debamos tratar de hacer el ejercicio de traducir y constantemente retraducir el judaísmo al idioma que la gente entiende. Pero hay términos que verdaderamente no pueden, no tienen. Uno de estos es kadosh o kedusha. Sí, nosotros podemos decir santificado, sagrado, pero en el fondo todas esas palabras se quedan cortas y vienen de cierto modo ya con cierto bagaje, traen maletas con conceptos de otras religiones que no nos ayudan a entender el término. Ok, o sea, sí, técnicamente son traducciones del mismo término en hebreo, que es kadosh, pero tanto así que yo me ponga a decir si sagrado y santificado significan lo mismo, pues lo que yo estoy pensando es mukdash, algo que tiene kedusha, que es kadosh. A eso es a lo que yo verdaderamente me refiero, y estoy tratando de utilizar
el español como una aproximación pobre para ello. Ok, linda, ahí doña Miriam te acaba de dar la verajá. La verajá aparece en el Sidur Kol Tuv Sefarad, la verajá shejejiano. ¿Cómo los rabinos crearon verajot si no pueden crearse? No, los rabinos dieron después de nosotros. Nadie puede crear verajot. Hay ciertas cosas que los rabinos podían hacer que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? De cierto modo, ellos escribieron las reglas del juego. Uno puede decir porque vivían en un tiempo privilegiado, o porque tenían una mayor cercanía a Dios, porque vivían en una época, no sé, porque tenían la inspiración divina. No, Moishe, porque no había preservación. O sea, hay cosas que los rabinos preservaron de la época bíblica, pero en la época bíblica no había verajot. Eso es un invento rabínico. De acuerdo al Talmud, la única verajá que existía era el Birkat Hamazon. Y en efecto esa es la única verajá de Oraita, la única verajá mandada por la Torá. ¿Por qué? Deuteronomio 8 dice: Veajalta, besavata o verachta. Comerás, te saciarás y bendecirás por la tierra buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto las verajot por el otro tipo de comida como nuestras verajot de la liturgia son un invento rabínico. ¿Y eran hombres? Sí, eran hombres, pero Javerim, el judaísmo es humano. El judaísmo es humano. El judaísmo no es divino. ¿Ok? Totalmente, Uriel. Es absolutamente cierto lo que tú dices. Pero se ha dicho de paso, y aquí podemos hacer de cierto modo trampa, la bendición Sheasan Israel no me la inventé yo, sino que aparece en Sidurim antiquísimos, aparece en Sidurim de la época de los Geonim. Es decir, aquí la tradición nos está dando de cierto modo un poquito más de latitud. Si quieres podemos hablar de eso después. No tengo, la clase tiene que acabarse justo a las 8 porque tengo una clase justo después de esta. Entonces ok, y se ha dicho de paso, hay un debate sobre esto de Hamad Beashe Tiknu Jajamim, de que el lenguaje de las Berajot, pues Javerim, si ustedes miran un Sidur Sefaradí y un Sidur Ashkenazí, hay Berajot que son diferentes. Esto quiere decir que sí, o sea, en el fondo estamos nutriéndonos de una misma tradición rabínica, talmúdica, pero pues que cada comunidad ha desarrollado con sus propias particularidades. Pero en el fondo, ¿qué es lo importante? Que la verajá tenga más o menos el mismo significado. Por eso es que el cambio de Shelo Asani Goy a She Asani Israel, en mi opinión, es legítimo. Estoy agradeciendo que soy judío,
pero en una le estoy echando tierra a los goyim y en la otra no, o no tanto. Ok, son cuestiones de sutileza, o como decimos en inglés, de nuance. En el fondo la verajá significa lo mismo. Numeral 95. והנה לא מבאי חיי בטלה ממש, שהם מביאים לידי שעמום וגורמים מיתה ממש, כמו שאמרו חז"ל, אין אדם מת אלא מתוך הבטלה. Entonces, estamos hablando de aquellas personas que no tienen ningún tipo de interés humano, que simplemente viven su ciclo biológico. No nos referimos acá simplemente a aquellos que no hacen nada, ¿cierto? Alguien que es un completo perezoso, un zángano que no sale de la cama, o sea, eso sería pues prácticamente vegetativo. Pues esto lleva al aburrimiento y eventualmente a la muerte. Alguien que no se para de su cama, pues eventualmente se muere de hambre. Como dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot, Adam met ela mitoja batala. Del desocupe es que la gente encuentra la muerte. אלא שאפילו שעה מועטת שהאדם מכלה בתענוגי היצר הרע יותר מהצריך לשם שמיים כנ"ל נקרא חיי בטלה. Incluso una hora pequeña que una persona le dé más importancia a los placeres del Yetzer Hará que a los placeres de lo necesario, esto es llamado una vida inútil. Porque lo que estoy haciendo es alimentando al elefante. Acuérdense de la metáfora del primer capítulo, en nuestro segundo video. El elefante es la facultad animal. Si yo le dedico más tiempo a mis funciones biológicas que a vivir una vida humana, lo único que estoy haciendo es eventualmente engordando al elefante que me va a aplastar. Eventualmente la persona se vende para poder sostener al elefante. Aquella persona que haya aprendido, que esté mal acostumbrado y siga la costumbre de perseguir una vida de desocupe, צריך להתרפות על ידי החינוך במידה הזריזות. Esta persona requiere curación a través del entrenamiento en la virtud de la zerizut, es decir, de la diligencia. Estar constantemente ocupado. Estar constantemente ocupado. Y esto es posiblemente, Javerim, una de las virtudes más difíciles de cumplir de este libro. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente toda nuestra cultura, desde la televisión, por el radio y por no hablar del Facebook, de YouTube, ¿qué es lo que promueven? Promueven es la pereza. Promueven es perder el tiempo. Entonces acá nosotros debemos verdaderamente hacer un esfuerzo. Yo creo que tanto ustedes como yo seríamos hasta cierto punto más pobres espiritualmente si no pasáramos cierto tiempo en Facebook. Así sea el tiempo en que nosotros nos comunicamos, en el que ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes, aprendo de otros Yehudim y de no Yehudim también, porque hay material excelente de Musar y de
y estar enterado de ciertas cosas es provechoso. ¿Dónde está la línea? De nuevo, el Musar no es tan ingenuo de decir solo 15 minutos de Facebook al día, kasher. 16 minutos ya es taref. Sino es algo que nosotros debemos educarnos, es un arte, no es una ciencia. No es una ciencia exacta. Entonces, el arte de la diligencia es siempre estar tratando de buscar algo provechoso. A veces es necesario descansar. Eso no significa que nos tenemos que volver workaholics. Cierto que nos tenemos que volver adictos al trabajo. O sea, a veces mi cerebro necesita, cierto, ver una buena película, leer un poema, escuchar una buena música, tener una conversación, y eso también tiene su lugar. Pero esta es posiblemente una de las más escurridizas virtudes, porque fácilmente puede uno pasar de una conversación profunda al chismorreo, y fácilmente puedo yo sentarme a ver Netflix y en vez de que sea una cuestión para yo descansar y para yo poder aprender algo o disfrutar de una buena película, cierto, acabo clavándome 16 episodios de NCIS uno después del otro. Entonces aquí es verdaderamente el arte del Musar. Javerim, hasta aquí nuestra clase de hoy. La próxima semana continuaremos con la virtud del silencio, Shetika. Ok, Moishe, contesto tu pregunta. ¿Puedes evitar parte de un rezo? Depende cuál rezo. Uno de los errores que comete la inmensa mayoría de la gente que comienza a aproximarse al judaísmo es creer que porque algo aparece en el Birkat Shlomo es palabra de Dios y que todo, absolutamente todo, es obligatorio, y no es cierto. Hay muchas partes del Sidur que son relleno y hay partes que son obligatorias. Entonces pues ahí sí